Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Han nacido en mi rancho dos arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casita los veo solitos, bajo el amparo santo y la luz del cielo. Jesús, quise empezar mi oración con esta canción mexicana de Chucho Martínez Gil en voz de Pedro Infante, titulada Dos arbolitos, que habla de dos arbolitos que siempre están juntos, crecieron pegados, y aunque es lógico que la primera referencia de esta oración es a dos novios, a dos esposos que su amor les lleva a no separarse nunca, yo pensaba en la iglesia, porque estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos, y contigo, Jesús, le estamos pidiendo al Espíritu Santo que todos los cristianos volvamos a la unidad, que por diversos motivos históricos nos separó, para que, como dice la canción, todos los cristianos volvamos a ser en ti un solo árbol que le da la misma sombra a todas las personas. Mira, vamos a seguir escuchando un poquito la canción. Ya están separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran, y con sus mismas ramas se hacen caricias, como si fueran novios que se quisieran. Arbolito, arbolito, bajo tu sol, Arbolito, arbolito, bajo tu sombra, te pedimos, Jesús, que tú, que eres el tronco, le des cobijo a todas las personas del mundo entero. Pensar en la iglesia de Oriente y de Occidente como estas dos grandes ramas que parecen dos árboles, pero que en realidad son uno solo. ¿Por qué? Porque nunca están separados uno del otro. Pensar en la unidad de la iglesia no es pensar en la uniformidad, que así como en una familia puede haber muchos hermanos, sin embargo cada uno tiene su propia personalidad, sus gustos, pues así en la iglesia puede haber muchos carismas, pero todos unidos. ¿Y todos unidos a quién? Pues todos unidos al Papa, que es el vicecristo en la tierra, el representante de ti, Señor, aquí en la tierra. La cabeza visible de esa unidad es el Papa. Lo increíble es que hasta en los mismos papas que ha tenido la iglesia se nota esa unidad en la diversidad, porque cada uno ha tenido su manera de ser, cada uno ha sido como muy, muy distinto uno del otro. Podemos pensar en San Pedro y en San Pablo para empezar, que aunque San Pablo no fue papa, pues es son las dos columnas de la iglesia y cómo cada uno tenía su personalidad. Fíjate, Pedro es la roca firme, la jerarquía, la unidad, la firmeza en la fe. Esto es lo que representa la roca de Pedro. Cuando San José María vivía en Roma, a escasos kilómetros de la Basílica de San Pedro, le gustaba salir de vez en cuando a rezar un credo en la plaza de San Pedro. Y salía a eso y volvía, nada más. Y alguna vez le hizo un comentario al que le chofereaba, algo así como, mira, Pedro es la roca, todo lo demás es arena. Bueno, pues ese es San Pedro. San Pablo representa no lo contrario, pero sí el complemento, la expansión, la apertura de la iglesia que llega hasta la última periferia del mundo. San Pablo fue el gran evangelizador del mundo, que hizo probablemente más que todos los apóstoles juntos en cuanto a evangelización. Abrió caminos, rompió esquemas y siempre muy unido a San Pedro. Toda su doctrina, de hecho, fue avalada y confirmada por la Iglesia en el primer concilio de Jerusalén.
Pues gracias, Jesús, porque al igual que San Pedro y San Pablo, a lo largo de la historia de la Iglesia se han venido alternando los papas en este mismo sentido. Unos que representan más la unidad y la firmeza de la fe, otros que sin dejar esto, pues tienen también como esa actitud de más apertura a llegar a las periferias. En la Iglesia siempre hemos aprendido a amar al Papa, a verlo como lo que es, como le gustaba decir a Santa Caterina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Y me gustaría repasar contigo, Señor, en mi oración de este día, sobre todo para darte gracias, pues los papas que nos has dado en los últimos años, porque todos han sido muy santos, porque han sabido ser tus representantes en la tierra y lo han hecho muy bien. Mira, podemos comenzar con Pío XII, un hombre de un prestigio intelectual enorme. Todos los jefes de Estado iban a verlo. Fue elegido cuando comenzaba la Guerra Mundial y salvó a muchísimos judíos. Se le había acusado de haber guardado silencio por el Holocausto, pero cuando el año pasado se abrió su archivo secreto, se supo, entre otras cosas, lo mucho que los defendió, como por ejemplo, autorizó en secreto abrir los conventos de Roma y de toda Italia para que acogieran a los judíos que escapaban de los nazis. Fue un hombre de una categoría impresionante. Muere Pío XII y es elegido Giuseppe Roncalli, que eligió el nombre de Juan XXIII, un papa que no tenía nada que ver con el papa anterior. Juan XXIII era gordito, bonachón, con mucho sentido del humor. San Juan XXIII es un papa santo y era un papa muy unido a Pío XII, pero completamente diferente. Lo más relevante de su pontificado fue que con una gracia especial del Espíritu Santo convocó al Concilio Vaticano II, que todavía 50 años después la Iglesia se sigue beneficiando de él. Y después fue elegido Paulo VI, otro santo, otro intelectual en la línea de Pío XII, un hombre recio, firme en la fe. Algunos dicen que fue mártir en vida porque sufrió mucho, porque durante su pontificado se agitaron mucho las aguas en la Iglesia. Hay una serie italiana llamada Un Papa en la Tempestad, muy buena pero muy dura. Muere Paulo VI y es elegido Juan Pablo I, que con tan solo 33 días de pontificado, porque murió repentinamente, pues dio mucha esperanza, imprimió con su sonrisa esperanza en la Iglesia, daba una catequesis semanal tan encantadora que lo empezaron a transmitir en vivo por la televisión italiana. Finalmente muere y llega un papa venido de Oriente, de Polonia, Karol Wojtyła, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que uno podría decir, ¿y este fue más parecido a Pedro o a Pablo? Pues mira, él ha sido Pedro y Pablo. Lo dijo en una ocasión, soy el sucesor de Pedro y creo que también tengo que ser el sucesor de Pablo. Recorrió el mundo entero con sus viajes y al mismo tiempo con una firmeza en la fe impresionante. Y sabemos tantas cosas del pontificado de San Juan Pablo II que casi fue mártir de verdad, con ese atentado en la plaza de San Pedro. Sufrió mucho, pero fue muy feliz y muy santo, y todos lo hemos querido con locura. Al morir, le sucedió Benedicto XVI, la mejor cabeza de la Iglesia, que sigue vivo, Papa emérito, Joseph Ratzinger, que le habla a los intelectuales, un hombre santo que sin duda será canonizado, y quizás será uno de los teólogos más importantes de la Iglesia de todos los tiempos. Y finalmente llega al pontificado el Papa actual, el Papa Francisco, que le habla a los fieles, que habla a las familias, que subraya mucho la idea de ir a las periferias, algo que él vive en primera persona, intenta hacer llegar su discurso a las personas que están excluidas. El Papa en sus homilías lanza dardos al corazón, es el estilo del Papa, llama a la conciencia, y este llamar a la conciencia es un estilo que está despertando a mucha gente, que está sacudiendo a mucha gente. Es un Papa que escribe y habla con un lenguaje más moderno, y eso es bueno. Es bueno que sea así porque la doctrina de la Iglesia va llegando a todas las personas. Pues vamos a terminar, Jesús, con este propósito que está en lo más profundo de nuestro ser cristiano. Vamos a querer mucho al Papa, porque ser muy del Papa es ser muy de Jesús, que le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a querer muchísimo al Papa, sea quien sea, porque además este Papa Francisco nos quiere y lo queremos muchísimo. Y vamos a terminar haciendo este propósito para este año que todavía comienza, a estar muy unidos al Papa
a ser muy romanos, muy pegados al corazón del Papa, a sus escritos, vamos a leerlo, vamos a escucharlo, que sea esa también como la mejor expresión de unidad dentro de la Iglesia, de unidad dentro de los cristianos y de unidad en todas las familias. Madre mía, cuida mucho al Papa. Y te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.